Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Nos acompaña este día la diputada Ana Olivera del Frente Amplio, ex intendenta de Montevideo. En esta semana ajustaron los combustibles. El Frente Amplio y quienes promueven la derogación de la ley de urgente consideración decían que el gobierno no lo iba a aumentar hasta tanto no pasara el 27 de marzo. El gobierno terminó ajustando los combustibles y de alguna forma esa previsión que algunos actores hacían no se cumplió. Dice que esto es transparencia, que traslada a la gente, le muestra cuáles son los números y como ANCAP tiene cierta espalda por un negocio extraordinario, no tuvo que ajustar todo lo que había que ajustar. ¿Reconoce esta transparencia del gobierno o no? Yo creo que cuando se aprobaron esos artículos inicialmente, después de eso vino la reglamentación de esos artículos. ¿Ustedes votaron ese artículo? Nosotros votamos esos dos artículos. ¿Y ahora quieren que se derogue? Sí, claro. Es decir, porque después de esos dos artículos vino la reglamentación de los mismos y el transformar inicialmente en vinculantes. ¿Ah? Es decir, o sea que eso significó que se ajustaran en 2 meses 3 veces. ¿No? Eso fue lo que sucedió. Usted dice que como estaban redactados en la ley no eran vinculantes, el Poder Ejecutivo podía decir lo que quería. En realidad lo transformó con la reglamentación en vinculante. Hay una reglamentación posterior al articulado. Es decir, independientemente de eso, la vida demostró, es decir, ¿qué era lo que se decía con el tema de la transparencia? El Frente Amplio lo que ha hecho es tener un precio político y nosotros vamos a tener un precio técnico. O sea, en la realidad, es decir, el precio es decir, cuando vieron cómo venía ajustándose, decidieron en un momento parar. ¿Por qué? Porque hubo una reacción de la ciudadanía. Es más, muchos dicen que mucha gente firmó porque justamente se produjeron en ese momento los incrementos. Lo he escuchado, es decir, muy cercanamente en el lugar en el que estoy en este momento. Entonces, en realidad, yo pienso y nosotros pensamos que hay una serie de aspectos en los que el actual gobierno no ha avanzado más en función de esperar el resultado. Pero de esto dijeron y el gobierno terminó ajustando los combustibles. Sí, ustedes decían que no ajustaba ni un peso. No lo ajustó en forma vinculante en función del incremento. Pero ustedes decían que no ajustaba un peso los combustibles, que hasta el 28 de marzo, varios sectores Frente Amplio. Lo que nosotros decimos... ¿Lo escuchó eso que lo dijeron varios? Sí. Lo que nosotros decimos en términos generales es que hay una serie de medidas previstas que se fueron enlenteciendo. ¿Para usted no es transparente el gobierno entonces en esto? En realidad, el gobierno creo que pensó que tenía posibilidades distintas de ajustar de lo que la realidad le demostró, porque hay veces que uno mismo se cree, ¿verdad? Y uno piensa que sí, que efectivamente el precio del combustible estaba lleno de otras cosas que no estaba tan lleno de esas otras cosas, ¿verdad? Es decir, cuando se plantea el tema de la paridad de la importación, y en realidad, por lo tanto, es decir, lo único que queda es el tema básicamente de si sube o si baja el petróleo, que termina siendo el determinante. Si usted no estuviera desconforme con la reglamentación de estos dos artículos, ¿no hubiera promovido la derogación de estos dos artículos? Es que en realidad no tiene nada que ver con eso. O sea, a ver. O le votaron a favor, por eso le pregunto. ¿Pero por qué lo votamos a favor? ¿Usted sabe cuál era lástima que no traje el comparativo para mostrar? Porque alguno puede decir, quieren borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Lo votaron, lo siguieron y ahora se dan vuelta. A ver, ¿qué actitud tuvimos nosotros frente a la ley de urgente consideración? La actitud vinculada con lo que yo recién le dije, que cuanto peor es peor. Entonces, tratamos de modificar todo lo que pudiera ser modificable. Para eso tuvimos entrevistas con cerca de 135 instituciones, entre ellas los sindicatos, no solo. Y bueno, imagínense, con los temas de seguridad tuvimos todo lo que se pueda imaginar desde el punto de vista de la academia, de los defensores de oficio, de todo. Es decir, entonces en este caso el artículo original era la desmonopolización de ANCAP. Ese era el artículo original. Entonces se trabajó hasta que se llegó a esta redacción. Esta redacción que después la ajustaron más con la reglamentación. Esa es la historia real. Entonces nosotros lo que evitamos fue ¿Fue un error votar el artículo de parte de ustedes? Y quizás hoy podríamos pensar que no deberíamos haberlo votado, a la luz de lo que sucedió a posterior. Esa lo doy como opinión personal, que tengo todo el derecho del mundo de tenerla, en un tema que llevó bastante la conversación,
porque esto demuestra que el tema de la ley de urgente consideración no es un tema del Frente Amplio. Nosotros estuvimos 6 meses conversando con las distintas organizaciones sociales para llegar a un acuerdo de cuáles eran los 135 artículos que entendíamos todos que eran los más perjudiciales para la sociedad. Estos pocos artículos más, ustedes los votaron en la ley de urgente consideración. 2 más. Y promueven la derogación. Sí. ¿Eso complica argumentar cuando ustedes En hay algunos absoluto. artículos que votaron y ahora quieren que lo que votaron lo den vuelta? No, para nada. Nadie le dice son contradictorios, al final termina siendo como todos los políticos. No, a ver, yo creo que lo más importante de todo, de la campaña que nosotros desarrollamos para la recolección de firmas, con toda sinceridad, es que nosotros llegamos para juntar esas 800.000 firmas a hablar con cerca de 1 millón de personas. En un diálogo absolutamente capilar. Estábamos fuera de micrófonos, yo le contaba mis experiencias de las ganadas y de las perdidas, le conté, ¿verdad? O sea, personas que, claro, al ir yo a buscar la firma me veían cara de ex gobierno, ¿no? Por lo tanto, aprovechaban. Pero se entablaba el diálogo, y yo creo que la gente aprecia ese diálogo mano a mano. Y yo salgo, como le decía a usted, con mi mataburro, ¿ah? Donde, es decir, tengo acá los 135 artículos y entonces puedo mostrar cómo, en realidad, es decir, la ley de urgente consideración, que no es una ley, esa discusión ya pasó, son muchas leyes juntas, tiene que ver con toda la vida de las personas. ¿Esto le ha servido al Frente Amplio para movilizarse políticamente y recuperarse de lo que fue perder el gobierno nacional? Yo creo que... ¿Ha servido más para eso que para otra cosa? No, yo creo que ha salido... A ver, la esencia de cualquier Ustedes partido estaban entre político... que evaluaban el periodo electoral que no pudieron por la pandemia y la terminaban evaluando tarde, entre que habían perdido el gobierno nacional y después se presenta el candidato y tampoco gana, que pierden gobiernos departamentales y aparece esto que aparece en las firmas. ¿No los ordenó políticamente? Yo creo que nos hizo centrar en cuál era lo más importante de todo, y si bien muchos dicen que yo exagero cuando digo esta frase, que es que nos hicimos la autocrítica en la práctica, creo que no es el único elemento autocrítico, pero es parte de la autocrítica, el tema de tener ese diálogo en forma permanente con la ciudadanía. Pero se hizo volver la luz. Entonces, yo creo que estábamos en pleno proceso de discusión, que nosotros... Usted me está diciendo, voy con el mataburro y hablo con las personas. Pero el centro, me reclaman por pero el centro es la vida de las personas. Pero no fue esta la herramienta que encontraron porque no encontraban otra. No. A ver, es decir, la verdad que nosotros pensamos que inicialmente, porque a veces uno es incrédulo, o es crédulo en realidad, es decir, nosotros pensamos que no se iba a presentar inicialmente la ley. Y que después no llegaba. Primero, no fue mi caso. Es decir, yo soy soy básicamente optimista, pero ese es un problema mío eterno. Porque muchas veces me he equivocado. Pero en realidad, cuando se presenta la ley, usted recordará que el presidente primero dudó en presentar la ley. Y el ministro Larrañaga fue quien insistió que para él era imprescindible, más allá de la pandemia, presentar la ley, y se presentó igual. Entonces, el hecho de... ¿Cuándo dice que dudó en la calle en presentar la ley? Si él mandó un borrador, lo subió... Pero cuando se declara la pandemia el 13 de marzo, se generan las dudas de la presentación o no. Digo porque ese sí que es un proceso que seguí. Inmediatamente, o sea, es decir, se planteó que era imprescindible. Habla del momento en que se presenta, no es si se presenta o no. Del momento en que se presenta. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos vemos que estamos con dar respuesta a la pandemia y simultáneamente con estar encerrados estudiando día y noche, ¿no? Integré la comisión de la LUC, era de 10 de la mañana a 10 de la noche, y a las 10 de la noche llegar a estudiar, porque al otro día venía el otro equipo a presentar y después recibíamos el fin de semana a las organizaciones sociales, porque como lo que quisimos como frente fue que saliera del mármol del Palacio, ¿ah? Que la gente supiera de qué se trataba la ley. Pero no lo logramos. Y se votaron acá cosas que son terribles, son, desde mi punto de vista, y que tuvieron no solamente la opinión del Frente Amplio en este caso, es decir, tuvieron la opinión en contra del Instituto de Derecho Penal, como yo le decía, de los magistrados, de la Fiscalía, de las familiares adoptantes. Es decir, o sea, acá hubo mucho más que... Es decir, porque eso es lo que nosotros queríamos escuchar. Sí. Entonces, es decir,
lo que nosotros necesitábamos era, bueno, ¿cómo enfrentamos esta ley que va a tener consecuencias? Y desde ese punto de vista estuvimos 6 meses discutiendo cómo se iba a enfrentar. Si hubiéramos estado tan seguros que esto era la herramienta para... No estaba ese cálculo en la cabeza. No estaba ese cálculo en la cabeza. En el final, nombró pandemia. Estamos en el peor momento de la pandemia en Uruguay. Uruguay no es la excepción en el mundo con la variante Omicron. ¿Es momento de tomar alguna medida de restricción de movilidad, alguna medida de suspensión de determinadas actividades, más allá que la letalidad, o sea, la cantidad de muertes proporcionalmente no es como antes, pero son decenas de uruguayos que están falleciendo, miles que están en cuarentenados, algunos pasan bien, otros más o menos? Tengo una gran preocupación con este tema. No soy la persona más adecuada para decir cuáles son las medidas. Usted está con dos tapabocas, digo para escuchar por la radio, está con 2 tapabocas en la entrevista. Y he estado con estoy con 2 tapabocas desde que arrancó la pandemia y soy de las personas que andan en la calle con tapabocas y hasta ahora no he tenido... Que en la calle se puede andar sin tapabocas. En la calle se puede andar sin tapabocas. Claro, por eso le pregunto, ¿habría que restringir? Trato de cuidarme, tengo una actividad, no cesé nunca mi actividad desde que se inició la pandemia. Como le digo, estuve en la discusión de la ley, en la discusión del presupuesto, todos elementos que nos juntaban a mucha gente. Tuvimos alguna vez que parar las sesiones y 3 veces me hisopé y siempre fui negativa, que no quiere decir que no me pueda contagiar de alguna manera. Aunque esté vacunado. Sí, tengo mis 3 dosis. Independientemente de eso, le quiero decir que falta tiempo para que podamos procesar lo que nos pasó en marzo, abril y mayo del año pasado. ¿Usted daría más seguridad que haya alguna medida de restricción, alguna medida de algún cese de determinada actividad? Para que no crezca tanto. Yo creo que ya hay medidas que se han tomado, aunque se diga que la mejor medida no es tomar medidas. En realidad, el hecho de que se haya retornado en muchos lugares al teletrabajo a nivel de lo público, quiere decir que hay medidas igual pero usted no suspendería determinadas actividades como espectáculos, como ese tipo de cosas. Yo creo que la gente debe seguir cuidándose, que están creciendo los fallecimientos y están creciendo las personas en CTI, y me parece que sería bueno tener una opinión acabada de lo que para nosotros fue sustantivo, que fue el GACH, que fue un elemento de apoyo importante para sí faltan medidas ahora. Yo creo que los que saben de esto tienen que decirnos y asesorar, es decir, cuáles son las medidas mejores a tomar. O sea, ¿por qué faltan? Para yo creo que hay algún motivo porque el que esto se está propagando de esta manera y está creciendo, y lo vemos en los últimos 15 días. Entonces, como ciudadana, es decir, no solamente como legisladora, es decir, me preocupo porque en mi entorno, por eso digo marzo, abril, mayo del año pasado, es decir, fue el momento más alto de fallecimientos, a toda la familia nos golpearon, a toda la familia fuimos golpeadas, y me parece que nadie quiere llegar y volver a esa situación. Por lo tanto, acá hay personas que demostraron que les reconocimos su conocimiento, es decir, me parece que deberían, por lo menos, es decir, dar una orientación general sobre esto que fuera asumida por todos. Diputada Ana Olivera del Frente Amplio, gracias por ser parte de Quién es Quién. Muchas gracias por la invitación y siempre estoy a las órdenes. Usted sabe que me gusta así esta forma de discutir. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Le recordamos, como siempre, hora principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.